Alberto Fernández se mueve como un presidente electo. Habla de equipos económicos, habla de equipos ya conformados, de distintos hombres en el gabinete. El problema es que dentro de los equipos económicos la pregunta es qué va a pasar con la economía. Y eso es lo que quiero preguntarle a Alfredo Blanco para ver una idea, tener una idea de qué puede pasar con la economía. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, vamos a hablar de eso. Permitime brevemente que haga una aclaración en relación a algo que dijimos en un programa pasado. Sí. Cuando se presentó el presupuesto 2020, hicimos una consideración sobre el presupuesto. Cuando hicimos esa presentación, yo comenté una placa donde había algunos supuestos del presupuesto. Sí. Y un colega, Nicolás Quaglia, me envió un mensaje privado señalándome que en uno de los números había un error. Entonces, nobleza obliga, vamos a poner de nuevo la placa y voy a decirles cuál es el error que había. Dale. Este numerito que está acá, resultado fiscal primario, que dijimos menos es los ingresos menos los gastos, antes de atender la deuda, para 2020 este numerito es 1%, no es menos 1%. En esa presentación que hicimos, en el cuadro, en el gráfico, donde estaba el resultado fiscal primario y el corriente, estaba bien el número. Claro. Es decir, el gobierno piensa que va a cerrar este año con a lo mejor menos 0,5, pero que el año que viene va a lograr transformar esto en más 1. En 1. Lo que me traicionó acá es lo que yo creo en realidad. Porque en ese comentario dijimos que no se iba a poder cumplir con el acuerdo del fondo de llegar al equilibrio fiscal. Y yo digo, con mucha suerte puede ser que sea uno Tampoco negativo. Se va a cumplir con el 34%. Es muy probable que los otros números también sean números que no se verifiquen. Y dijimos, bueno, pero lo importante es que lo haya presentado. Yo te puedo hacer otra pregunta, aparte como profesor, bueno, que sos vos. ¿Alguna vez se cumplió la meta de un presupuesto? Bueno, que vos recuerdes. No, sí. Es interesante lo siguiente. Durante el periodo del gobierno de Cristina Fernández y el periodo de Kirchner, había una gran diferencia entre lo que se presupuestaba y después lo que se observaba. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno deliberadamente lo que hacía era subestimar los ingresos. Para tenerlo al jefe de gabinete. Entonces eso le daba la posibilidad que el jefe de gabinete dispusiera de excedentes de manera más arbitraria. Eso se corrigió mucho en los 2 primeros años del gobierno de Macri. Ahí estuvo más cerca, digamos. O sea que, bueno, por lo menos algo bueno podemos decir. Bueno, no, pero quería hacer esta salvedad porque la observación que me hizo Nicolás Quaglia me parece que vale la pena aclararlo. Pero de todas maneras, ¿vos crees que eso se va a dar? Sí, yo creo que va a ser así. Pero además, además de agradecernos que nos sigan en mi canal de YouTube, digamos. Está bien. Bueno, hecha esta salvedad, vamos a hablar del tema ¿qué va a pasar si Alberto Fernández es presidente? ¿Qué va a pasar con la economía si Alberto Fernández gana? Sí. Mira, en la placa que sigue, vamos a ver allí, en primer lugar, ponemos el contexto político como restricción. Sí. Digo, va a asumir Fernández, pero yo creo que va a ser bastante complicado para él, pues me parece que hay como 3 cosas que habría que tener en cuenta. Por un lado, que las demandas sociales, hay un clima, yo diría, de exacerbación digamos, de la demanda social por la situación de muchos sectores. En segundo lugar, creo que el contexto político también va a tener un matiz complicado, porque la alianza que va a gobernar, la otra vez nos decía Claudio Lozano cuando estuvo acá en el programa, él decía, bueno, somos un conjunto de partidos que formamos el Frente por Todo, y Claudio tenía una gran esperanza de que van a hacer un debate democrático para tomar las decisiones, ¿no? A propósito, le agradezco que me hizo llegar el libro sobre la deuda que vino a presentar a Córdoba. Pero, digo, hay que ver cómo se resuelve esa contradicción interna, digamos. Muchas veces en Argentina ha habido alianzas que han resuelto, estando en el poder, la contradicción interna y ha terminado mal. Digo, yo podría decir, la alianza del Frepaso... La primera relación interna de poder que tenés es Alberto Fernández con su vicepresidente y la Cámpora. Correcto. La primera. Pero digo, en la historia hay otros casos. Digo, de la Rúa con Álvarez se resolvió traumáticamente, y en los 70, lo que recordamos los 70, la crisis entre... digamos, si es que existe una cosa que se puede llamar izquierda peronista y el general Perón, fue terrible, a tal punto que le mataron a Rucci. Bueno, pero digo, esa es otra condicionante muy fuerte.
Y el tercero es que la política está muy desprestigiada en la sociedad. Es decir, es como que Argentina no cree mucho, los argentinos no creemos mucho en la política, y lo grave de eso no es que la política sea buena, sino que aparentemente no tiene sustituto. Y entonces, ¿cómo va a resolver esa cuestión Fernández? Que si asume la presidencia, si efectivamente el nuevo presidente, va a requerir de un voto de confianza que difícilmente tenga, digamos, el volumen que ha tenido en el pasado para otros presidentes. Sí. Entonces digo, esto es en lo político, eso es una restricción muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa en lo económico? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? En lo económico, la macroeconomía, a mí me parece que tiene 4 cosas muy importantes. La primera de ellas es la restricción externa, es obvio. Mi impresión personal es que lo deben estar estudiando, que Argentina está en una situación compleja, que por delante está la renegociación con el fondo, que está esta cosa que hemos empezado a llamar reperfilamiento de los pasivos, etcétera, ¿no? La segunda cuestión, que creo que es muy importante como condicionante, es la relación del presidente con los gobernadores. Así es. Si efectivamente Alberto Fernández es presidente y está claro que está tratando de tener una muy buena relación con todos los gobernadores, hoy está en Mendoza justamente apoyando a su candidato, pero con un conjunto de gobernadores. Bueno, la cuestión federal es delicada porque la situación de las provincias es delicada, ¿no? Y entonces, ese es otro condicionante para las decisiones que tiene que tomar. El tercero, obviamente, bueno, recién tuvieron ustedes comentando, el tema de la recesión, el tema de la inflación. Y finalmente, como si fuera poco con esos condicionantes, está que estructuralmente Argentina tiene ciertos problemas, uno le viene a la cabeza inmediatamente el problema de la pobreza, que son, digamos, condicionantes para el diseño. ¿Qué es lo que va a hacer Fernández? Vos dijiste bien recién, hay muchos economistas dando vuelta, a veces se lo ve con Nielsen, otras veces se lo ve con Kicillof en campaña, y uno lo primero que dice, bueno, aparentemente no hay una mirada muy homogénea. ¿No te hace acordar al Macri del comienzo? Bueno, que tenía un montón de opiniones económicas y no había el ministro de Economía. Sí, pero me parece que acá todavía el espectro es más amplio aún. Pensemos la diferencia que puede haber entre Nielsen y, por citar a alguien que nos visitó, Claudio Lozano. O Kaufman. Exactamente, Matías Kaufman. Kaufman, perdón. Pero ¿qué cosas están hablando? Eso lo he puesto en otra placa en la que viene. ¿De qué cosas están hablando? Digamos, en materia de tipo de cambio, está claro que va a seguir el control cambiario. La pregunta es, ¿van a caminar hacia el desdoblamiento del mercado cambiario? Digamos, cuando hay escasez de dólares, podría decir el gobierno, bueno, yo voy a tratar de reservar los dólares para poder pagar las importaciones y pagar ciertos compromisos, y voy a liberar el dólar, voy a controlar el tipo de cambio comercial, digamos, voy a liberar el financiero, turista, etcétera, etcétera. En materia de impuestos, habida cuenta de la situación fiscal, ¿va a poner nuevos impuestos? Hace unos días, 48 horas, ha aparecido el rumor de que habría un fuerte impuesto al patrimonio. Al patrimonio, sí. Antes había surgido la idea, ya con este gobierno, si se iban a modificar las retenciones. Digamos sobre esto lo siguiente. Argentina tiene hoy una presión fiscal, vos lo mencionaste en el bloque anterior, altísima. Parece poco probable sostener presiones fiscales más altas. Claro. En todo caso, podrá modificarse el grado de progresividad que tiene el sistema tributario, pero difícilmente se pueda pensar que si intenta alentar la actividad económica, la va a hacer aumentando los impuestos. En materia de inflación, hasta ahora, digamos, está claro que hacia lo que se va a caminar es a un acuerdo de precio, va a haber seguramente un acuerdo de precio y salario, ha habido muchas veces. ¿Funcionó? Bueno, todos los instrumentos funcionan en un tiempo. Cuando uno dice acuerdo, le viene a la memoria inmediatamente, a los que somos más viejos, digamos, lo que ocurrió en 1973, el ministro era Helbert, y se hizo un anuncio donde firmó la CGT, el gobierno, intentando resolver el problema. Bueno, funcionó un tiempo. Ahora, por distintas causas, en el 75, 2 años después, estalló el Rodríguez. Bueno, después está el tema de las tarifas, ya ha dicho que la va a desdolarizar. La pregunta es, si la desdolariza, ¿va a subsidiar? Claro. para que tengan incentivos los productores. En materia de tasa de interés, reducción de la tasa de interés, ¿van a fijar tasa regulada? Que alguna vez se hizo en Argentina. Y finalmente, referido a lo de los gobernadores, vamos a requerir seguramente un nuevo acuerdo federal que implique discutir
las competencias de las provincias y que implique discutir los ingresos y las erogaciones. Cuando uno mira todo esto, dice, ahora, ¿todo esto se puede hacer junto sin que haya inconsistencia? ¿Se puede, digamos, no poner impuestos, mejorar los salarios sin que aumente el déficit del sector público? ¿Se puede controlar el déficit del sector público sin que haya un claro acuerdo con las provincias en materia de gastos e ingresos? Entonces ahí aparece, digo yo, ese es el escenario de la incertidumbre. Claro. Y creo que hasta ahora no está muy claro cuál va a ser la orientación. Creo que no está claro porque me parece que es una estrategia de política electoral. Puede ser. ¿No es cierto? Entonces Puede ser. aparece Casi seguro alguien que es así. diciendo, alguien tan importante como Felipe Solá, aparece hablando de la Junta de Granos. Ay, ¿No es cierto? o Grabois de la reforma agraria. Sí, pero digo, Felipe Solá que lo acompaña, Lo acompaña, casi en carácter puede ser de canciller. Entonces digo, eso genera, una dosis de incertidumbre que si en las elecciones gana Fernández, desde las elecciones hasta que asuma, va a haber un clima bastante complicado de lo que llamamos volatilidad en algunos mercados. Con lo cual, vamos a la primera de las placas, dólar 67.11. Parece Yo tampoco poco creo. probable. Alfredo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.